En junio de 1962, durante 2 años aterradores, las mujeres en Boston y sus alrededores fueron agredidas íntimamente para posteriormente privadas de la vida en sus propios hogares. Fueron un total de 13 mujeres solteras, entre 19 y 84 años de edad, las que fueron abusadas y terminadas brutalmente, a menudo estranguladas con una media de seda o una cuerda, que luego se ataba con un lazo. Como nunca hubo una señal de entrada forzada a sus hogares, se pensó que el criminal podría haberse hecho pasar por un repartidor o un hombre de mantenimiento del edificio. Bienvenidos a El Mundo del Crimen. Entre junio de 1962 y enero de 1964, tuvieron lugar en Boston 13 cruentos crímenes en serie que conmocionaron a la capital del estado de Massachusetts y a todo el país. La confesión de un hombre al que todos consideraban una persona amable y perfectamente corriente era lo único que tenía la policía para dar con el culpable. Durante 50 años, la controversia sobre la autoría de los crímenes acompañó a este caso, hasta que por fin en el año 2013, los análisis de ADN despejaron la incógnita. Entre el 14 de junio y el 31 de diciembre de 1962, 8 mujeres fallecieron siendo privadas de la vida. Entre el 6 de marzo y el 23 de noviembre de 1963, 4 corrieron la misma suerte. El 4 de enero de 1964, Mary Sullivan, de 19 años, cerró estos delitos en serie. Todos los crímenes sucedieron en Boston, Massachusetts. Todas las víctimas vivían solas, algunas solteras, otras separadas, todas en departamentos cuyas cerraduras no fueron forzadas, abrieron de buen grado o tal vez confiadas porque el criminal se hizo pasar por un operador por una orden de revisar o reparar una instalación. Sus edades disímiles desconcertaron a los investigadores, convencidos de la teoría asesino serial. La mitad tenía entre 69 y 85 años de edad, 4 entre 20 y 23, y la última de 19 años. En cuanto a edades, no había ningún patrón, pero sí en el modus operandi y el armado del escenario. En algún caso robó joyas o dinero de la víctima, y en otras ocasiones no. Un dato extraño fue al tratar de confundir a los investigadores. El criminal las dejaba sobre la cama, boca arriba o boca abajo, con las piernas abiertas, imitando la posición de parto, y remataba la puesta en escena haciendo un moño con la prenda usada para terminarlas, como cuando baja el telón al final de un espectáculo. Nadie fue acusado oficialmente de haber privado a esas mujeres. Sin embargo, el criminal fue condenado a prisión perpetua y pasó a la historia de la Crónica Roja como el estrangulador de Boston. Su nombre, Albert Henry DeSalvo, que nació en Chelsea, Massachusetts, hijo de Frank y Charlotte DeSalvo, el 3 de septiembre de 1931. Su niñez fue desgarradora, ya que su padre era alcohólico, irredento y brutal. Lo golpeaba, y también a Charlotte, a quien dejó sin dientes y con todos los dedos de las manos quebrados. Para mayor espanto, obligaba a su hijo a mirarlo mientras se acostaba con cortesanas en su propia casa. De ese infierno cotidiano mal, podía salir un niño modelo. Albert pronto descubrió 2 cosas: el placer de torturar animales, y más tarde adolescente, empezó a robar frecuentemente cruzando el límite de la ley. Cuando era joven fue vendido como esclavo junto con su hermano a un agricultor de Maine por $9. Los niños regresaron a casa, donde Frank DeSalvo comenzó a enseñar y a animar a Albert a robar. En noviembre de 1943, DeSalvo, de 12 años de edad, fue arrestado por primera vez por robo. En diciembre de ese mismo año, fue enviado a Lehman School para niños. En octubre de 1944, fue puesto en libertad y comenzó a trabajar como repartidor. En agosto de 1946, regresó a Lehman School por robar un automóvil. Después de cumplir su última sentencia, DeSalvo se unió al ejército. Fue dado de alta honorablemente después de su primera misión y volvió a alistarse. A pesar de ser juzgado por una corte marcial
De Salvo se retiró con honores. Entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964, 13 mujeres solteras entre 19 y 85 años de edad fueron privadas de la vida en el área de Boston. Sus privaciones fueron atribuidas al criminal bautizado como el Estrangulador de Boston. La mayoría de las mujeres fueron agredidas íntimamente en sus departamentos y luego estranguladas con prendas de su propia ropa. La víctima más anciana murió de un ataque al corazón. Otras 2 fueron agredidas con arma blanca hasta su fallecimiento. Una de ellas también fue golpeada, sin señales de haber forzado la entrada en sus viviendas. Se asumió que las mujeres conocían al criminal o lo dejaron entrar voluntariamente en sus casas, pero la policía no estaba convencida de que todos estos delitos fuesen obra de un solo individuo, especialmente debido a la gran diferencia de edad entre las víctimas. Sin embargo, la mayoría de la gente creía que los crímenes habían sido cometidos por una sola persona. El 27 de octubre de 1964, un desconocido entró en la casa de una mujer joven en East Cambridge, haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento, enviado por el supervisor del edificio. Ató a la víctima a su casa, procedió a agredirla íntimamente y se fue de repente, diciendo "lo siento", mientras se iba. La descripción de la mujer llevó a la policía a identificar al asaltante como De Salvo, y cuando su fotografía fue publicada, muchas mujeres lo identificaron como el hombre que les había asaltado. A principios del 27 de octubre, De Salvo se hizo pasar por un automovilista con un problema en su coche e intentó entrar en una casa en Bridgewater, Massachusetts. El dueño de la casa, Richard Sproles, tuvo sospechas y después le disparó a De Salvo. De Salvo no figuraba como sospechoso de estar involucrado en los crímenes. Solo después de ser acusado de transgresión, dio detalles de sus actividades como el Estrangulador de Boston, bajo hipnosis inducida por William Joseph Bryan y sesiones no inducidas por hipnosis con John Bottomley. Inicialmente confesó a su compañero preso George Nassar. Después informó a su abogado Lee Bailey, que se hizo cargo del caso de Salvo. Aunque había algunas incoherencias, De Salvo fue capaz de citar detalles que no habían sido hechos públicos. Por ello, fue juzgado por delitos anteriores, sin relación con robo y delitos íntimos. Bailey utilizó la confesión de los crímenes, incluida en la historia de su cliente en el juicio, como parte de una defensa por demencia, pero el juez la descartó por improcedente. De Salvo fue sentenciado a cadena perpetua en 1967. En febrero del mismo año, escapó con 2 compañeros de la prisión de Bridgewater State Hospital, lo que provocó una persecución a gran escala. Se encontró una nota en su cama dirigida al superintendente. En ella, De Salvo afirmaba que había escapado para centrar la atención sobre las condiciones en el hospital y su propia situación. 3 días después de la fuga, llamó a su abogado para entregarse. Su abogado envió a la policía para que lo arrestaran nuevamente en Lynn, Massachusetts. Tras la fuga, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad, conocida en aquella época como Walpole, donde más tarde se retractó de sus confesiones como el Estrangulador. El 25 de noviembre de 1973, fue encontrado sin vida apuñalado en la enfermería de la prisión. Robert Wilson, que estaba asociado con la banda Winter Hill, fue juzgado por el asesinato de Salvo, pero el juicio terminó con un jurado en desacuerdo. Bailey afirmó más tarde que Salvo fue terminado por vender anfetaminas en la prisión por menos del precio establecido por el sindicato de reclusos. Sin embargo, los papeles de Salvo se encuentran en las colecciones especiales de la biblioteca Lloyd Seeley en el John Hay College of Criminal Justice de Nueva York. Sus documentos incluyen su correspondencia, principalmente con los miembros de la familia Bailey, y regalos enviados a los Bailey de joyas y cuero hechos por Salvo mientras estaba en prisión. Las pruebas de ADN en el cuerpo de Mary Sullivan, la última víctima del estrangulador, determinó que el fluido hallado en la cama no era de Salvo, que en prisión escribió un extraño poema. Esta es la historia del estrangulador, nunca antes contada. El hombre que dice haber terminado a 13 mujeres, jóvenes y viejas, hoy está en el interior de una celda. Muy adentro suyo
solo puede revelar un secreto. Enigmáticas, esas líneas también abrieron otro resquicio de duda. ¿Fue el verdadero criminal? El proceso, que demandó 50 horas de grabación y 2000 páginas de testimonios, no arrojaron un resultado terminante. Los criminales fueron dos. La presión del relato de De Salvo no fue el resultado de su asombrosa memoria, que registró todo lo publicado por los diarios. Si el condenado no fumaba y dos de sus víctimas tampoco, ¿por qué en esos departamentos se encontraron colillas de cigarros mentolados marca Salem, con signos de haber sido apagados muy poco antes? Solo Anna Slessers, Mary Mullen, Nina Nichols, Helen Blake, Ida Irga, Jane Sullivan, Sophie Clark, Patricia Bissett, Mary Brown, Beverly Sammons, Evelyn Corbin, Johan Graf y Mary Sullivan vieron la verdadera cara del asesino. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una historia nueva. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es El Mundo del Crimen. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.